sombras y luciérnagas. Capítulo 22. Mentiras piadosas. El coche la esperaba en la acera, casi a las afueras de Alpestone. Nelson, el chofer, la recibió con una sonrisa discreta. «Buenas tardes, señorita Candy». «Hola, Nelson», respondió ella con jovialidad, mientras se acomodaba en el asiento trasero. El conductor cerró la puerta con suavidad, aislándola tras los cristales oscuros. Aquel 28 de enero, el invierno parecía haber dado una tregua. El sol brillaba tímidamente y el frío había perdido su mordisco habitual, como si la naturaleza quisiera sumarse a la celebración del cumpleaños de Terry. Candy suspiró. Habían pasado 2 meses desde que se había puesto en marcha aquella intrincada red de mentiras. Una farsa necesaria para proteger el secreto que solo unos pocos conocían. Terry había dado el primer paso. Apenas un par de días después de decidir desafiar las exigencias de los padres de Candy, convocó a la prensa. Su declaración fue escueta. Anunció el fin de su relación con Candice White, la joven que durante 6 meses había sido su novia oficial ante los ojos de medio Londres. Tal y como habían previsto, los medios de comunicación no tardaron en reaccionar y a las pocas horas una nube de periodistas y cámaras se apostó frente a la casa de Candy, ávidos de confirmación y detalles jugosos que les proporcionaran un buen titular. Pero Candy no pronunció ni una sola palabra. Eso también formaba parte del plan. Era necesario esperar el momento oportuno, que llegó 3 días después, cuando ella y sus padres salieron juntos a celebrar el cumpleaños de Frank. Nada más poner un pie en la acera, se vieron rodeados por un enjambre de periodistas. El hombre rodeó a su esposa e hija con cada uno de sus brazos, tratando de abrirse paso entre el tumulto de cámaras y micrófonos. Entonces Candy se detuvo en seco. Le tocaba actuar a ella. Le dolía lo que estaba a punto de hacer, pero era necesario para convencer a sus padres de que todo había terminado entre Terry y ella. «Estoy harta de este acoso al que me está sometiendo la prensa, papá. Les diré unas palabras y nos dejarán en paz de una vez por todas». Antes de que pudieran impedírselo, se alejó de sus padres y encaró a los periodistas. «No responderé a ninguna de sus preguntas», dijo con una voz débil. Su rostro reflejaba una profunda tristeza, que esperó fuese convincente. «Solo les diré que balbuceó y se mordió los labios, aparentando tener dificultades para pronunciar las palabras. «Que entre Terence Grantchester y yo todo ha terminado», anunció entre sollozos. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, quizá porque imaginar que eso fuera cierto le resultaba insoportable. «No volveré a hacer más declaraciones. Ya no tienen nada más que buscar aquí. Por favor, déjennos tranquilos». Frank se acercó a ella y colocó las manos sobre sus hombros. «Ya han escuchado a mi hija. Si vuelven a molestarla, me veré obligado a emprender medidas legales por acosar a una menor».
Al decir eso, mostró su placa de policía para que todos la vieran. Candy se quedó helada. La advertencia de su padre había descubierto su verdadera edad. Ni Terry ni ella habían contado con eso, y temió seriamente que la carrera de él pudiera verse en peligro. Haber mantenido una relación amorosa con una joven de 17 años no era precisamente buena publicidad para un actor famoso. No obstante, y contra todo pronóstico, tuvo el efecto contrario. A las pocas semanas, Terry recibió la oferta de una productora para comprarle los derechos sobre la historia de amor que había vivido con la joven desconocida y llevarla a la gran pantalla, cosa que él rechazó. «Gracias, papá», musitó Candy una vez a salvo en el coche, cuando dejaron atrás el acoso mediático. Y no solo ese día. Después de aquello, ya no volvió a encontrarse con periodistas esperándola en ningún sitio. Eso era justo lo que Terry y ella querían conseguir con toda esa actuación que él había iniciado. «No me tienes que dar las gracias, cariño. Soy tu padre», respondió Frank, mirándola por el retrovisor con preocupación. «¿Estás bien?» «Ojalá pudiera decir que sí», respondió mostrando una gran tristeza. Se dijo que era necesaria aquella interpretación de muchacha desolada y con el corazón roto. «Pero no puedo. Yo estoy muy enamorada de él», prosiguió bajando los párpados. «Tenéis que comprender que necesitaré tiempo para olvidarle». «Claro, tesoro», dijo Paula, girándose hacia ella desde el asiento delantero y acariciándole la rodilla. «Tu padre y yo te apoyaremos en todo lo que necesites. ¿Comprendes ahora nuestra decisión?» Candy asintió con un imperceptible movimiento de cabeza. «Mi niña, ese hombre te habría destrozado mucho más de lo que estás ahora si no hubiéramos actuado a tiempo», prosiguió su madre con voz suave pero firme. «Habría roto tus sueños inocentes de amor sincero cuando otra se le hubiese cruzado en el camino. Y ten por seguro que no habría tardado mucho en suceder». Su tono se volvió más duro al añadir: «Los hombres como él jamás se atan a una sola mujer cuando pueden elegir entre tantas. Lo comprendes, ¿verdad?» «Sí». La muchacha suspiró y se le hundieron los hombros. «Pero entended que no quiero seguir hablando de él». Ese primer paso había funcionado según lo esperado, salvo por el inconveniente que supuso la revelación de la edad de Candy, y que paradójicamente se había resuelto de manera muy favorable para Terry. El segundo paso consistía en conseguir tiempo libre para Candy sin levantar sospechas y de ese modo poder encontrarse con Terry por las tardes. Para su fortuna, los horarios laborales de sus padres jugaban a su favor. Frank, absorbido por su trabajo en la comisaría, regresaba a casa bien entrada la tarde, a veces incluso ya anocheciendo. Paula, por su parte, atendía el mostrador en la farmacia del señor Méndez, donde había comenzado a trabajar hacía poco, en un turno de 3 a 8:30. Eso significaba que Candy gozaba de una libertad casi absoluta por las tardes. Casi. Esa pequeña palabra encerraba todo un mundo de posibilidades y riesgos. La idea se le ocurrió a ella para que ese casi no llegara a convertirse en una restricción total de sus movimientos. Un par de días después de la celebración del cumpleaños de Frank, la muchacha fue a recoger a su madre a la salida del trabajo. Paula
recibió la sorpresa con mucha alegría, pero la amplia sonrisa que se había dibujado en sus labios al ver a su hija esperándola pronto se desvaneció al percibir su gesto abatido. Un gesto que Candy también se vio obligada a fingir. «Cielo, ¿te encuentras bien?», se interesó, colocándole el cabello detrás de la oreja amorosamente cuando se acercó a ella. «Claro», murmuró con displicencia. «Nena, soy tu madre. A mí no puedes engañarme», contradijo la mujer, entrelazando un brazo con el de su hija, mientras echaban a andar de regreso a casa. «No tienes que fingir que estás bien, si no es así». «Ya lo sé, mamá, pero no quiero que papá y tú os preocupéis». «Tesoro, tu padre y yo comprendemos cómo te sientes. Es tu primer desengaño amoroso después de todo», dijo Paula, tratando de animarla. «Ya». La mujer le dedicó una mirada compasiva al escuchar el melancólico monosílabo. «No te ha llamado ni una sola vez, ¿verdad?», Candy negó con una mueca de pesar. «¿Lo ves? Estoy segura de que ese hombre está a sus anchas, eligiendo a la que será su nueva conquista. Y ni siquiera se acuerda de ti ni de...» «Mamá, me duele hablar de él», interrumpió Candy. Paula se apresuró a cambiar el tema de conversación. «Bueno, y cuéntame, ¿cómo es que has venido a buscarme?» «Pues es que papá aún no había vuelto de la comisaría y yo estaba en casa sola, como la mayoría de las tardes, y no me sentía muy bien». «Lo comprendo», susurró su madre. «La soledad y el tiempo libre son los peores enemigos cuando tratas de no pensar en alguien. Ojalá pudiera estar más tiempo contigo, pero necesitamos mi sueldo en casa. La cuota de la hipoteca casi se ha triplicado y tenemos que hacer frente a esos pagos». «Lo sé, mamá, pero me gustaría ocupar el tiempo libre de alguna manera hasta que le olvide». «Me parece una idea estupenda, hija», exclamó la mujer con una sonrisa de aprobación. «¿Has pensado en algo en concreto?». Candy asintió, fingiendo desinterés. «Hace apenas un mes que han inaugurado una escuela oficial de idiomas. El francés lo tengo un poco atravesado y no quiero que baje la nota media de mis calificaciones. Necesito una nota de corte alta si quiero estudiar enfermería». «Pues no se hable más», convino su madre con un tono entusiasta. «Te vendrá muy bien para mejorar tu francés y subir la nota, y al mismo tiempo te mantendrá ocupada». A Frank también le pareció una buena idea cuando esa misma noche se lo contaron. No obstante, su instinto de policía no se quedó de brazos cruzados y le hizo tomar ciertas medidas por su cuenta. Eso a Candy no la sorprendió. Por eso no le extrañó que los primeros días uno de sus hombres, vestido de civil, la siguiera a cierta distancia hasta la Academia de Idiomas, asegurándose de que entraba. Candy pensó que su padre había dado esa orden, más que nada para quedarse más tranquilo en cuanto a que la prensa ya no iba a molestarla, pero también cabía la posibilidad de que quisiera cerciorarse de que efectivamente Candy se dirigía cada tarde a la Escuela Oficial de Idiomas y no era un simple pretexto para otro fin, como en realidad lo era. Pero ella fue más lista. En ningún momento le dijo a su padre que se había dado cuenta ni le pidió explicaciones. Si el agente que la seguía debía darle algún informe al día siguiente, solo podía corroborar que Candy entraba puntualmente cada tarde en la escuela de idiomas. Y claro que entraba. No obstante, una vez dentro, volvía a salir a través de la ventana del baño que daba al lado opuesto. Solo asistió a clases de francés los 2 primeros días. El resto
tan solo fue una vía de escape. A las 2 semanas de haberse inscrito, el hombre designado por su padre dejó de seguirla. El tercer paso consistió en establecer un canal de comunicación entre Candy y Terry. Él no podía telefonearla sin levantar las sospechas de Paula y Frank. Candy tampoco podía llamarla a él, ni siquiera desde un teléfono público. No porque temiera que alguien la descubriese, sino por las limitaciones que imponía el escaso tiempo libre de Terry. Sus encuentros estaban supeditados a los breves momentos que él lograba arrancar a su apretada agenda. Los mensajes de Terry le llegaban verbalmente a través de Annie, quien a su vez los recibía de idéntico modo por parte de Alex Warner. Habían descartado al hermano de este último porque casi todos sabían que era el mejor amigo de Terry, además de su representante. Cada vez que Annie llegaba a casa de Candy con Patricia, le traía instrucciones precisas de dónde debía dirigirse para que el chofer la recogiera y encontrarse con Terry. Esa fue en concreto la cuarta medida que se adoptó. No podían arriesgarse a que Terry la buscase en su propio auto, aunque fuese lejos de Alveston, porque, pese a que ella se había librado del acoso mediático, él seguía siendo un imán para la prensa. Por eso, Terry había contratado a Nelson como chofer, únicamente para los desplazamientos de Candy. Era el sobrino de su fiel asistenta Catalina Henderson y estaba seguro de que podía contar con su absoluta discreción. El primer encuentro tuvo lugar en la playa de Holkham, en Norfolk, a las 3 semanas de poner en marcha todo aquel entramado. Los primeros copos de nieve comenzaban a caer perezosamente sobre la arena, algo tardíos para mediados de diciembre. Era un día bastante frío, pero nada de eso le importó a Candy. Pensó que iba a enloquecer después de tantos días sin verle. Nunca creyó que fuera posible extrañar tanto a alguien. Lo vio a lo lejos, vuelto de espaldas. Su imponente figura se recortaba contra un cielo casi blanco y su larga melena oscura ondeaba sobre sus anchos hombros. «Terry», exclamó con la voz quebrada, echando a correr hacia él. Terry se dio la vuelta al escuchar su voz y sus ojos se llenaron con la imagen de la muchacha. «Amor», susurró con tono enronquecido y se apresuró a avanzar hacia ella con pasos largos. Candy se abalanzó sobre Terry y él la levantó del suelo, haciéndola girar en el aire. La estrechó con fuerza entre sus brazos y cerró corto rato los ojos con el rostro hundido entre los rizos dorados y ligeramente húmedos de ella. Con un movimiento desesperado, la enmarcó el rostro entre las manos y la besó ávidamente. «Cristo bendito, Candy», murmuró sin soltarla. «Haces que me sienta como un muchacho adolescente al que no le importa otra cosa más que estar junto a la persona que ama». «¿Y eso es malo?», respondió ella con esa pregunta llena de inocencia. Terry se limitó a sonreír y a emitir una especie de gruñido. De inmediato la rodeó los hombros con un brazo para protegerla del frío y también para sentirla más cerca suyo. Caminaron por la playa solitaria bajo la danza de ligeros copos de nieve que se desvanecían al tocar la neblina que poco a poco comenzaba a envolverlo todo con un manto grisáceo. Aquel humeante café que compartieron mientras paseaban, por alguna extraña razón, se convirtió en el mejor
que habían probado en toda su vida. Aquel encuentro en Norfolk fue solo el primero de muchos, siempre en lugares cuidadosamente escogidos, lejos de miradas indiscretas y flashes de la prensa. Nelson detuvo el coche y con un gesto galante se apresuró a abrirle la puerta. «Hemos llegado, señorita Candy», anunció con voz queda. «Él la espera dentro».